Dios y tiempo. Introducción. Cuando ves documentales o tu canal favorito de divulgación científica, te das cuenta que cuando hablan sobre el tiempo nunca quedas satisfecho. Invariablemente, después de un montón de bla bla bla, dicen que no saben lo que es y que sigue siendo un misterio. Entonces, ¿para qué tanto bla bla bla? Lo que, por cierto, es común con otros muchos temas donde fingen decir muchas cosas para terminar diciendo que ni idea tienen de lo que está pasando. ¿Por qué le cuesta trabajo al ser humano entenderlo? Porque tiene todo de cabeza. Básicamente es culpa del cristal con el que se mira. En este caso, el cristal es un paradigma que ha ensuciado la visión de la ciencia, el ateísmo materialista cientificista. Objetividad. En su intento desmedido por ser objetivos, se olvidan de sí mismos, los sujetos, que son los que observan, los que miden, los que estudian las cosas, por ejemplo, los objetos o al cosmos mismo. Objetividad exagerada. Entonces se sacan de la ecuación y quieren estudiar al cosmos sin ellos mismos, o, en el peor de los casos, se niegan a sí mismos, como si no contaran, como si no estuvieran ya aquí, como si no fueran parte de la ecuación. Materialismo. Es el suponer que el cosmos existe por sí mismo, independiente a la mente o al observador. Error al preguntar. Entonces, su pregunta se vuelve errónea. Se preguntan por el tiempo del cosmos. Ven al cosmos y dicen, bueno, ¿qué es ese tiempo que tiene el cosmos? Pero el tiempo no está en el cosmos, sino en el sujeto que lo observa. El tiempo es una construcción mental, es un fenómeno de la conciencia. Tiempo y piedras. Por ejemplo, para las piedras no existe el presente, pasado, futuro, solo para quien las observa en todo caso. Las piedras no tienen experiencia alguna del transcurrir del tiempo, no tienen prisa, no se sienten jóvenes o viejas. Es la conciencia, la experiencia y conocimiento del tiempo, solo es algo que existe dentro de la conciencia, es un fenómeno de la conciencia. El tiempo es una construcción mental, puro manejo de datos, es organización de datos, relación de datos, comparación de datos. Todo lo que vivimos es información. El tiempo solo es una de las formas en que podemos acomodar esa información. El espacio es otra forma. 1. Organización. La mente abre diversas carpetas, presente, pasado, futuro, posibilidades, imaginación, etc., y acomoda sus experiencias, datos, en ellas. 2. Relaciones. La mente relaciona los contenidos de esas carpetas, por ejemplo, en base a causas y efectos. Ya que tiene organizados los cuadros de la película, los pone en secuencias lógicas. 3. Comparación. ¿Cómo sabes si eres viejo o joven? ¿Cómo sabes la edad que tienes o la edad que tiene el universo? Solo comparas unos datos con otros. Como cuántas veces ha girado la Tierra en torno al Sol desde que naciste. O por ejemplo, si te comparas con un bebé, pues podrás decir que eres más viejo, pero si te comparas con un planeta, podrás decir que eres más joven. Simplemente es comparación. Maestros del tiempo. El ser humano no solo vive en el presente, vive en recuerdos, experiencias, posibilidades, ensoñaciones y fantasías. Puede proyectarse a varios futuros, puede revivir varios pasados una y otra vez, incluso falsos o modificados, que de hecho esto ocurre muy frecuentemente. Pueden poner play o pausa, pueden adelantar, retroceder, etc. Hasta ahora todo bien, muy sencillo, ¿no? Pero llega el ateísmo. Esto es un problema para el ser humano actual que vive sumido en el oscurantismo ateo materialista cientificista, el error que ha generado un ligero aumento en el ateísmo. El inconveniente de entender el tiempo como una construcción mental es que acaba con la visión imperante que tienen muchos humanos sobre sí mismos y la vida. Ateísmo. Muchos creen que la ciencia no puede hablar de Dios o que están peleados. No se debe meter a Dios en ninguna explicación. Dios es solo una opinión personal que se debe dejar en casa. ¿O no? La ciencia debe ser atea o a lo mucho agnóstica. Por ejemplo, algunos seres humanos creen que primero fue el cosmos y luego por accidente se formó la conciencia, es decir, estaba aquí el cosmos moviéndose y esos movimientos terminaron formando la conciencia. Pero, si el tiempo es mental, ¿cómo pudo haber existido el cosmos sin o antes que la conciencia? No hubiera tenido tiempo, estaría estático, así nunca se hubiera movido para formar absolutamente nada. Lo que nos lleva a que para que haya tiempo debe existir primero la mente. Toda su visión se pone de cabeza, salvo que haya existido siempre al menos una conciencia detrás del cosmos que le ponga play, el cosmos jamás se hubiera movido. Entonces tiene que haber una mente, una conciencia que tenga tiempo y que le ponga tiempo a ese cosmos. Luego, Dios. Terrible, ¿no?
Entonces, tienen que rodear, sesgar lo obvio y evidente e inventarse explicaciones rebuscadas para evadir lo que tienen enfrente o simplemente evitar responder. Prefieren decir, nadie sabe lo que es el tiempo, pero mejor no hablemos de Dios y pongámonos serios. Es lo bello de la ciencia, el no saber. Dicen, no puede ser así, de alguna forma debe estar mal, el tiempo debe estar en el cosmos, no en el observador. Pero, ¿por qué debe? Pues para que el ateísmo materialista sea verdad, de otra forma se les cae toda su farsa y les brinca Dios en la cara. Este es el sesgo, están forzando a la ciencia a que les muestre el cosmos que quieren ver y no el cosmos que existe y el cosmos que viven. Hacia el futuro. Otra pregunta frecuente es ¿por qué el tiempo va hacia adelante? Desde este enfoque es muy sencillo de contestar, porque está en función del sujeto. Si vieras una película al revés, pues no tendría mucho sentido. ¿O sí? ¡Qué terrible! ¿El cosmos en función de la mente? ¡Oh no! Eso suena a que los seres conscientes son importantes, suena a propósito, a diseño inteligente. El cosmos ya no sería un lugar frío, sin sentido, en misericordia, al que no le importa la vida. La ciencia no debe permitir esto. Entonces vámonos por la tangente. Mejor digamos que es por la termodinámica, porque suena muy científico, ¿no? Mejor aún mencionemos la entropía. Sí, eso. La entropía dice que podemos romper una copa de vino, pero no regresarla a su estado original. Es la que hace que el tiempo solo vaya en una dirección. ¿En serio? Eso no explica para nada que el tiempo solo vaya hacia adelante. Solo aventaste tecnicismos científicos para dormir a todos con tu verborrea, fingir que eras intelectual y que estabas diciendo algo con sentido, cuando no decías nada de nada. Tenemos otro ejemplo, un poco similar al del cosmos. Algunas personas creen que es el cerebro el que forma la mente, que la mente está dentro del cerebro. Es decir, que hay muchos procesos, mecanismos y actividades ocurriendo en el cerebro que termina formando la mente. Aquí tenemos un cerebro lleno de sus actividades que toman tiempo y eso forma la mente. Pero si el tiempo es mental, sin la mente no hay tiempo. Por tanto, esos procesos, mecanismos y actividades estarían congelados en el tiempo, no podrían producir absolutamente nada. Entonces esto forma una paradoja. Imagina que solo existe un cerebro en todo el universo. ¿Cómo un cerebro sin tiempo podría generar una mente que le dé el tiempo para poder generarla? Por tanto, no es el cerebro el que forma la mente, sino que es la mente la que se imagina cerebros con procesos, mecanismos y actividades temporales, que solo funcionan y se mueven cuando una mente piensa en ellos y les pone play. Luego, almas. Entonces está la mente y los cerebros están dentro de las mentes. Son pensamientos, son qualia, son información, son simplemente fantasía. Son las mentes las que crean universos, las que juegan a ser diversos seres con diversas vidas, cuerpos físicos y cerebros, entre ellos los humanos. Mentes inmortales. Si las mentes atemporales y no locales son las que construyen el tiempo y el espacio, desde luego no pueden morir. Respuestas sencillas. Si no intentaran de forma deliberada y forzada sacar a Dios por sus conflictos internos personales, su ciencia podría avanzar más rápido. Pero bueno, veo que les gusta tomar el camino largo. En fin, el tiempo es una construcción mental, por tanto depende de al menos una mente que lo piense para poder existir. Le gusta a quien le guste y le pesa a quien le pese. Vaya o no con sus creencias oscuras ateo-materialistas. Saludos, besos y abrazos, Archimago.